¿Necesitas un recordatorio de que no estás solo en el fuego? Has llegado al lugar indicado. Bienvenidos, amigos. Hoy estamos aquí para animarte con la palabra de Dios. Aunque nos veamos rodeados de pruebas ardientes, sabemos que le pertenecemos a un Dios que es un Dios libertador. Así que prepárate para recibir un mensaje poderoso de esperanza. Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. And when I think that God his Son not sparing sent him to die, I scarce can take it in, that on the cross my burden gladly bearing, he bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shouts of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration and there proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, 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 how great thou art. Mientras hemos estado estudiando Primera de Juan, vamos a desglosar el versículo esta noche, que es tanto hermoso como tiene algunos de los temas profundos que encontramos en Primera de Juan. Tal vez conozcas una parte de este versículo. Comienza con estas hermosas palabras en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Sabes? Eso empieza a capturar la idea que vimos en el capítulo 1 de Primera de Juan, que Dios es luz. Él es luz pura, dice, en Él no hay oscuridad alguna.
Y este versículo nos recuerda del corazón y el propósito que Dios tiene para nosotros, y ese es que estemos en comunión con Él. Y así escribe estas palabras: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Qué bendición estar en comunión, que se describe como tan profundo, que en realidad es la idea de familia, no solo de amigos, no solo de conocidos o personas que conocemos. Pero vemos que este versículo nos muestra el corazón de Dios, que desea tener comunión con nosotros, que en realidad se define con la idea de que somos parte de esa familia, que deberíamos ser llamados hijos de Dios, dice. Por lo tanto, el mundo no nos conoce. Hemos hablado de cómo Primera de Juan trata realmente sobre la comunión, y si tienes comunión con el Padre, entonces no puedes tener comunión con el mundo. Esta es la idea que habíamos visto en Amós 3:3. Pueden dos caminar juntos si no están de acuerdo. Y ahora hay una elección que tú y yo hacemos. ¿Con quién quieres tener comunión? Dios nos está llamando, invitándonos a una relación de comunión con Él. Y el mundo nos está llamando, invitándonos a esa relación de comunión. Y así este versículo retoma ese tema. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por eso, el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Recordemos ese concepto del que hablamos y que estaba en el primer capítulo de Juan, la idea de que Dios es luz. Y si queremos tener comunión con Él, necesitamos caminar en la luz. Vemos ese mismo tema aquí. Todos los que tienen la esperanza de ser parte de la familia de Dios, todos los que tienen la esperanza de estar en comunión, la Biblia dice que se purifican, así como Dios es puro. Y es ese mismo concepto, ese mismo tema, que dos no pueden caminar juntos a menos que estén de acuerdo. Al ver ese tema y retomarlo en Primera de Juan capítulo 1, este es un versículo que habíamos leído antes. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Sabes? Esta noche quiero hablar sobre, y el apóstol aquí en la Primera de Juan tiene algunos versículos en los que comienza a lidiar con el asunto del pecado. Porque aquí está el problema, quiero tener comunión con Él, pero en Él hay luz y no hay oscuridad en absoluto. Se habló de que si queremos tener comunión con Él, necesitamos purificarnos así como Él es puro. Pero Él ya comienza a introducir el problema a todo esto. Y ese es el problema del pecado. ¿Sabes? Cada vez que realmente quieres tener una relación íntima o una comunión profunda, la primera condición es que tengas un lugar donde se pueda estar seguro, para ser honesto. Seguro para realmente compartir lo que pasa. Esa es la base de la intimidad. Nadie va a abrirse y realmente compartir si estás en un entorno en el que eres condenado, un entorno en el que eres criticado, un entorno en el que nunca te dicen que eres lo suficientemente bueno. No es un lugar seguro y por lo tanto nunca puedes realmente abrir tu corazón y hablar sobre las cosas que están sucediendo en lo más profundo. Es interesante aquí al principio, Juan, que Él quiere que sepamos que en la presencia de Dios tenemos un lugar seguro,
Y es ahí donde comienza el concepto de cómo funciona el pecado en esta comunión y cómo debemos manejar el pecado cuando caemos en esta comunión o en este deseo de caminar juntos. Él dice en el versículo 8 que la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero ahora lo va a hacer más práctico, lo va a desglosar un poco. Así que escuchemos esto. Si decimos que no tenemos pecado, el apóstol dice que nos engañamos a nosotros mismos. ¿Sabes? Creo que eso es importante. De hecho, el apóstol Pablo va a decir cosas como esta, que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Todos a nuestro alrededor son pecadores. Si hay quienes intentan aparentar que no son pecadores, en realidad están engañando, porque eso es lo que dice el apóstol. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. La respuesta a nuestra comunión no es negar nuestro pecado o decir que no existe o esconderlo para que no haya esperanza. De hecho, ahora comienza a darnos la respuesta al problema del pecado. Si quieres tener comunión con Jesús, la respuesta no es esconderlo. La respuesta no es ignorarlo. La respuesta no es fingir que no existe. Aquí nos da la respuesta. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Sabes? Aquí está esta imagen. Cuando has sido infiel, cuando has caído, cuando has sido infiel, aquí está esta imagen de Jesús siendo aún fiel. Verás, Él quiere esa comunión contigo, murió por esa comunión contigo. Tu pecado no es una barrera para esa relación. Tenemos un abogado que vamos a leer con el Padre. Así que si en tu deseo, y supongo que me tomaría un momento para enfatizar eso, la verdadera pregunta es si quieres comunión con Jesús, ¿quieres comunión con el Padre? Dos no pueden caminar juntos si no están de acuerdo. Dios es luz, en Él no hay oscuridad. Si andamos en tinieblas y decimos que tenemos comunión, somos mentirosos porque dos no pueden caminar juntos si no están de acuerdo. ¿Cómo lidiamos cuando la oscuridad nos abruma? ¿Cómo lo manejamos cuando caemos en el pecado? ¿Decimos que no lo tenemos? ¿Lo ocultamos? No. Él dice que la respuesta es esta: confiesa tu pecado. Él es fiel y justo, dice la Biblia, para perdonar nuestros pecados. Y luego esta hermosa palabra, para limpiarnos de toda injusticia. Eso es lo que acabamos de ver cuando leímos en Primera de Juan, capítulo 3, que aquellos que quieren estar en comunión con Él, estar de acuerdo con Él, ser uno con Él, se purifican así como Él es puro. Y esta es una de las preciosas promesas de que Él va a comenzar una limpieza de toda injusticia. El apóstol está muy interesado en este tema del pecado. Hay tantas veces que Satanás nos ha golpeado, tantas veces que Satanás señala nuestros pecados, señala nuestras deficiencias, señala nuestros fracasos y dice: ¿sabes qué? No eres digno de eso, Dios no te quiere, no hay esperanza para ti. Esta es la 1000ª vez que lo haces, no hay esperanza para ti, eres oscuridad y nunca estarás en comunión. Este versículo contrasta todo eso y dice: esto es lo que necesitas hacer. No pone un límite a eso. Confiesa tu pecado, Él es fiel y justo para perdonar, y Él nos limpiará. ¿Quieres comunión? ¿Por qué no orar por limpieza? ¿Quieres comunión? ¿Por qué no orar por pureza? Sabes, no sé si lo lograrás en un día, una semana o un mes, pero si no lo logras, tienes un abogado con el Padre. Sabes, nuestro pecado no debería detenernos, desanimarnos. Deberíamos confesarlo y luego orar para que el Señor haga lo que dijo que hará.
que es limpiarnos de toda injusticia, no para que podamos parecer justos a sus ojos. El gozo de la justicia es la comunión con Jesús. No se trata solo de cumplir una ley moral o marcar una casilla. La belleza de la vida cristiana es la comunión con Jesús. Captamos esas palabras allí, si podemos. Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados, para limpiarnos de toda injusticia. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Todos hemos pecado. La respuesta al pecado no es negarlo, no es decir que no está allí, sino confesarlo. Recuerda estas próximas palabras en el capítulo 2. Él profundiza aún más en el tema del pecado. Recuerden, aquí estamos, Primera de Juan. Quiero que tengan comunión con el Padre. Así es el Padre, así que quiero que sean así. En los momentos en que no alcancen, voy a proveerles ese perdón, esa limpieza. Ahora Él reitera o dice esas palabras de nuevo. Probablemente tengan este pasaje memorizado. Mis pequeños hijos, estas cosas que os escribo para que no pequéis. Sabes, el propósito de esto no es excusar el pecado o borrar el pecado. El propósito, dice Él, de escribir es para que no pequemos. No, Él quiere que caminemos en comunión, pero luego da estas palabras alentadoras: y si alguien peca, tenemos un abogado ante el Padre, Jesucristo el justo, y Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, escribe el apóstol, sino por los pecados de todo el mundo. Esa palabra propiciación se relaciona con el propiciatorio en el santuario. En otras palabras, allí en el lugar santísimo, la buena noticia en ese arca de la alianza, llena con los 10 mandamientos, el carácter de Dios, es este propiciatorio, y su nombre es Jesucristo. Me encantan estas palabras. Quiero que estés en comunión, dice Él. Dios es luz, no andes en tinieblas, pero si alguien peca, tienes un abogado ante el Padre, Jesucristo, este justo, y Él es nuestro propiciatorio, no solo nuestro, sino que mostremos misericordia a todos, porque este propiciatorio es una oportunidad de misericordia para todo el mundo. ¿Sabes? El apóstol nuevamente comienza a desglosarlo a medida que avanza, y ya habíamos hablado un poco sobre esto. Por esto sabemos que lo conocemos, si guardamos sus mandamientos. El versículo no trata sobre guardar los mandamientos, sino sobre comunión. Así es como sabes que estás en comunión, porque estás viviendo una vida en acuerdo con la palabra de Dios. No se trata de moralidad, no se trata de quién es bueno o malo, sino se trata de que Dios es bueno y quiere tener comunión contigo. Y para experimentar esa comunión, tú y Dios deben estar de acuerdo y por lo tanto tendrán que caminar juntos. Sus mandamientos reflejan su carácter. Los mandamientos no se tratan de cumplir, sino de aprender a caminar como Él caminó. Pero quien guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios se perfecciona en él. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Pasaje poderoso. Lo que quiero compartir contigo es que los mandamientos son sobre la comunión. Pero cuando tú y yo luchamos, cuando caemos, tenemos un abogado con el Padre. Su nombre es Jesucristo el justo. Así es como manejamos esto. Lo llamaré un proceso de santificación. Mientras aprendemos a caminar con Él, cuando luchamos y caemos, tenemos este abogado. ¡Qué hermosas son las palabras! Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Al terminar este mensaje, quiero compartir unas palabras de Primera de Juan.
dice esto, que hemos conocido, 1 de Juan 4, 16, y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, me encanta eso. Y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. En otras palabras, la comunión es que caminamos juntos. Dios es amor, nos está llamando a estar en amor. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Gracias a Jesús, nuestros pecados han sido perdonados. Esto es lo que digo, corre hacia Jesús. No te quedes atrapado en tus defectos y tus fracasos. Confiesa tus pecados, pide limpieza para que puedas caminar en comunión. Para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor. Verás, ese es un lugar seguro. Debido al perdón de Jesús, es un lugar seguro, para que hablemos de lo que realmente está sucediendo. En el amor no hay temor. El amor echa fuera el temor, pues el temor lleva en sí castigo. El que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Conoces las palabras. Lo amamos, porque Él nos amó primero. Sabes, una relación más profunda con Jesús no es cumplir los mandamientos por miedo al juicio, no es cumplir los mandamientos porque queremos ser salvos, no guardar los mandamientos por miedo al infierno. La belleza de guardar estos mandamientos es como dos caminan juntos como uno solo. Así es como entramos en comunión. Oro por la bendición de Dios sobre ti esta semana mientras caminas en comunión. Con el amor, entendiendo lo que Jesús ha hecho por nosotros. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que podamos ser llamados a una comunión, que se describe como familia. Gracias por acompañarnos. Recuerda la fidelidad del Dios de Daniel. Él estuvo con su pueblo y sigue estando con nosotros hoy. Si este mensaje te trajo paz, por favor suscríbete y compártelo con quienes necesiten aliento. Te valoramos y nos vemos la próxima vez. Dios te bendiga.